7 años operando. Una cuenta destruida 3 veces. Y la noche que lo perdió todo en 40 minutos, no fue por el mercado. Fue por algo mucho más oscuro. Algo que ningún libro de trading te va a enseñar a controlar. Y lo peor es que probablemente tú también lo tienes. Ahora mismo. Sin saberlo. Soy Mente Trader. Si esto te resuena, suscríbete. Porque lo que viene a continuación puede ser lo más importante que escuches sobre trading este año. ¿Alguna vez has tenido un día perfecto operando? Entradas limpias, stop bien puesto, salida según el plan. Te recuestas en la silla y piensas, sí, así se hace. Y al día siguiente, una vela te barre el stop. El precio sale disparado 200, 300 puntos. Y algo dentro de ti se rompe. El corazón se acelera, las manos se calientan, la pantalla te hipnotiza. Y aparece esa voz. Entra, recupera lo que perdiste. Si no entras ahora, se va sin ti. Y entras, sin plan, sin razón, solo para callar esa voz. No lo haces porque seas débil. Lo haces porque tu cerebro está diseñado para escapar del malestar de forma inmediata. Y el trading es el entorno más cruel que existe para ese instinto. Lo que destruye a los traders no es una mala racha. Es la incapacidad de quedarse quieto cuando todo dentro de ti grita que hagas algo. Eso es lo que le pasó a Marcos. Marcos llevaba 8 años en el trading cuando me lo contaron. No era un principiante. Era alguien que había leído todos los libros, que conocía todos los conceptos, que podía explicarte gestión de riesgo mientras dormía. Sabía que no había que vengar pérdidas. Sabía que no se debe aumentar el tamaño de posición cuando estás en negativo. Sabía todo eso. Pero su cuenta seguía destruyéndose. Una y otra vez. Con un patrón tan exacto que daba miedo. Cuando ganaba 2 operaciones seguidas, empezaba a ir más grande. Cuando perdía una, entraba otra vez inmediatamente. Cuando el precio se movía rápido, le podía el FOMO. Cuando el mercado estaba quieto, el aburrimiento le hacía cliquear sin motivo. Los días que dormía bien y estaba descansado, operaba como en los libros. Los días que estaba cansado o con la cabeza en otro sitio, operaba como si fuera otra persona. Y lo que más le aterraba era ese momento exacto después de romper la disciplina, cuando miraba el historial de operaciones y pensaba, ¿por qué hice eso? No lo entiendo. Marcos contaba los lunes como nuevos comienzos. Lunes disciplinado, martes disciplinado, miércoles ruptura, jueves recuperación, viernes quemado, fin de semana con remordimientos, lunes otra vez. Esta semana va a ser diferente. Usaba la fuerza de voluntad como un látigo. Se azotaba a sí mismo para ser más fuerte, más disciplinado, más perfecto. Pero cuanto más se azotaba, más se agotaba. Y cuanto más se agotaba, más rompía. Y cuanto más rompía, más se odiaba. El momento límite llegó en una sesión de oro especialmente volátil. El precio se movía como loco. En cuestión de minutos barrió los 2 lados del mercado. Marcos entró. Le saltó el stop. Dijo, está bien, era parte del plan. Pero el precio siguió corriendo. Y esa sensación de quedarse fuera, de que el mercado te está insultando, de que tienes que hacer algo, fue más fuerte que cualquier regla que se hubiera prometido a sí mismo. Volvió a entrar, lote más grande, stop más ajustado, y volvió a perder. A partir de ahí ya no era trading, era una pelea personal con el mercado. Movió el stop, lo amplió, lo quitó. Se quedó mirando la pantalla sin parpadear. Solo podía escuchar su propio corazón. Cuando terminó la sesión, había perdido en 40 minutos lo que había tardado semanas en construir. Esa noche, le escribió a un amigo que llevaba años operando con resultados consistentes. Sin drama, sin altibajos emocionales, sin historias, solo resultados, mes tras mes. Le escribió, ¿existe alguna forma de eliminar estos hábitos? Lo he intentado todo. Disciplina, reglas, multas, journaling. La respuesta llegó en 2 líneas. ¿Sí? Marcos leyó eso y se rió. Necesitaba una transformación. Un sistema completo. Una solución de verdad.
no algo pequeño. Pero su amigo le dijo algo que lo dejó en silencio. Cambiar los malos hábitos en trading no necesita fuerza. Y fue entonces cuando Marcos escuchó por primera vez hablar del Kaizen aplicado al trading. Antes de contarte cómo funciona ese sistema, quiero preguntarte algo que me interesa mucho saber. Y quiero que lo respondas en los comentarios porque creo que las respuestas van a sorprender a mucha gente. ¿Cuál es el hábito que sabes que tienes, que sabes que te está costando dinero, y que aún así sigues repitiendo? Escríbelo abajo, sin filtros, porque reconocerlo es el primer paso de todo lo que viene ahora. Su amigo quedó con él en una cafetería, no para ver gráficos, no para hablar de estrategia, solo para hacerle una pregunta. Marcos respondió sin dudarlo. Después de perder, o cuando el precio se mueve muy rápido. Su amigo asintió. Entonces no necesito arreglar toda tu personalidad. Marcos frunció el ceño. Porque el mal hábito no aparece todo el día. Aparece en una puerta, un umbral. El amigo abrió el móvil, fue al bloc de notas y escribió una sola línea. Marcos soltó una carcajada. ¿Perder una operación y beber agua? Su amigo no se rió. Sé que te parece absurdo. Tu cerebro quiere una solución grande. Quiere sentir que está haciendo algo serio. Marcos quiso argumentar. Su amigo levantó la mano. Ese sorbo de agua no te va a hacer mejor trader. Hace algo más importante. Y explicó algo que Marcos nunca había considerado. Cuando pierdes una operación, la emoción no viene del número, viene de la interpretación. Soy un idiota. El mercado me engañó. Tengo que recuperarlo. No puedo terminar el día así. Si no entro ahora, pierdo la oportunidad. Todas esas frases corren en milisegundos. Y si no hay ninguna pausa entre la emoción y la acción, actúas como un reflejo, como si alguien más estuviera manejando tu mano. El Kaizen no arregla la emoción primero, arregla el comportamiento primero, porque el comportamiento es lo único que puedes controlar. Después de una pérdida, no te prometo que estarás tranquilo. No puedes controlar la tranquilidad. Marcos seguía sin estar convencido. Le parecía demasiado pequeño. Quería algo digno del problema que tenía. Su amigo añadió una sola frase que lo cerró todo. Marcos se quedó callado. La verdad es que su problema nunca fue falta de conocimiento. Su problema era que no creía que pudiera cumplir sus propias promesas. Había hecho demasiadas promesas grandes y las había roto demasiadas veces, y esa repetición había creado una identidad por defecto. Soy el tipo que rompe la disciplina. Para cambiar esa identidad no necesitas un salto, necesitas pequeñas pruebas cada día. Su amigo le dio una norma final antes de despedirse, sin negociar, sin optimizar, sin añadir nada extra, solo una cosa durante 14 días. Después de cada operación perdedora, levantarse, alejarse de la pantalla, beber un sorbo de agua. Nada más. Sin journaling inmediato, sin análisis, sin autoflagelación, sin promesas. Marcos volvió a casa pensando que era una tontería, pero también pensando que era fácil. Y esa es exactamente la clave del Kaizen. No elige lo mejor, elige lo más sostenible, porque lo que puedes sostener se convierte en identidad. Día 1. Marcos perdió una operación pequeña. La sensación familiar apareció al instante. Entra de nuevo, recupera. Casi clicó, pero entonces recordó. Un sorbo de agua. Se levantó, fue a la cocina, bebió un sorbo. Y en ese momento pasó algo extraño. No se calmó, no se convirtió en un monje zen, pero interrumpió el circuito. Como alguien que está a punto de encender otro cigarrillo y de repente tiene que ir a lavarse las manos. Una sola acción diferente insertada, y el cerebro pierde inercia. Volvió a la pantalla. El gráfico seguía ahí, las velas seguían moviéndose. Pero esa urgencia de clicar ahora mismo era un poco más débil. Solo un poco. Y el Kaizen no necesita más que eso. Día 2. Perdió otra operación. Se levantó y bebió agua. Día 3. Empezó a sentir algo incómodo. No incomodidad por la pérdida, sino incomodidad por verse frenado. Esa necesidad de clicar ahora mismo se sentía como una picazón. Y el nuevo hábito lo obligaba a aguantar esa picazón 10 segundos más. Cualquier persona normal diría, esto no funciona, lo dejo.
Pero su amigo lo había avisado. Si sientes incomodidad, significa que estás atacando el punto correcto. Estás golpeando exactamente aquello a lo que eres adicto. Marcos empezó a entender algo que nunca había visto de esa forma. El mal trading no es falta de disciplina. Es un tipo de adicción. Adicción a aliviar la emoción a través de la acción. Pierdes, hay incomodidad, vuelves a entrar para eliminar la incomodidad. Pero volver a entrar no resuelve la pérdida. Solo resuelve el sentimiento de pérdida durante unos segundos, y luego crea una pérdida más grande. El Kaizen no te pide que seas fuerte, solo te pide que retrases el reflejo, y retrasar el reflejo es la base de toda la disciplina real. Al día 7, Marcos notó algo. Ya no volvía a entrar inmediatamente, no porque no tuviera ganas, sino porque en su cabeza había aparecido una frase nueva. Después de una pérdida, levántate. Una frase muy pequeña, pero estaba empezando a reemplazar a la antigua. Después de una pérdida, recupéralo. Eso fue el primer paso del Kaizen. Y si estás pensando que esto es demasiado simple para funcionar de verdad, espera, porque lo que viene ahora es donde todo se vuelve mucho más profundo. Después de 14 días, el amigo de Marcos le dijo, ahora tienes pruebas de que puedes cumplir una promesa. Ese segundo paso venía de una filosofía japonesa que tiene siglos de antigüedad. Una que los japoneses aplican a la comida y que resulta ser perfectamente aplicable al trading. Hara Hachibu. Come hasta el 80%. Para antes de estar demasiado lleno. En el trading, ¿qué significa llenarte demasiado? No tiene nada que ver con comida. Significa operar más allá de tu límite emocional. Seguir cuando ya deberías haber parado. La mayoría de las cuentas no mueren en la primera operación, mueren en la tercera, en la quinta, en la 10ª. Cuando has ganado 2 o 3 operaciones seguidas, la dopamina sube, la confianza sube, la vigilancia baja. Estás demasiado lleno. Y es exactamente ahí cuando cometes los errores más caros. Hara Hachibu en el trading significa parar cuando todavía quieres operar, no cuando estás agotado, no cuando ya te has quemado emocionalmente. Antes. Mientras todavía tienes energía. Marcos normalmente hacía 5 o 6 operaciones al día. Su amigo le propuso una regla nueva, máximo 3. Se sintió incómodo. Pero hay oportunidades todavía. Pero esa sensación de todavía querer más es exactamente la señal de que estás parando en el momento correcto. Hay una tercera filosofía que cambió algo fundamental en cómo Marcos se veía a sí mismo después de fallar. Wabi-sabi. La belleza de lo imperfecto. La aceptación de que las cosas no son perfectas y que eso no las hace menos valiosas. Marcos suspiró. No, probablemente. El trading no es un camino perfecto, es un camino de tropiezas. Y el mayor error de un trader no es romper la disciplina una vez. Es romperla una vez y abandonar todo el proceso. Un mal día de trading no destruye el progreso. Lo que destruye el progreso es un mes de abandono. Wabi-sabi te da permiso para cometer errores, pero no te da permiso para rendirte. Y junto a eso viene el gambaru. Una palabra japonesa que no significa esforzarse al máximo. Significa continuar aunque no tengas ganas. Los días que estás cansado. Los días que el mercado está lento y aburrido. Los días que no tienes motivación. En esos días no necesitas hacer mucho. Solo necesitas hacer lo mínimo para no perder el impulso. Abrir el gráfico. Escribir una línea en el diario. Mantener una regla pequeña. Gambaru no es explotor. Gambaru es no desaparecer. Marcos escuchó todo esto y entendió algo que había tardado años en ver. Durante todo ese tiempo había intentado cambiar usando fuerza de voluntad. Pero la fuerza de voluntad es como una cerilla. Arde brillante. Y se apaga. Un sistema es como una lámpara de aceite. No deslumbra, pero dura mucho tiempo. ¿Por qué el cambio grande siempre fracasa y el pequeño siempre gana? No es filosofía, es biología. El cerebro humano está diseñado para sobrevivir, no para optimizar, no para ser disciplinado, no para convertirse en un buen trader. Está diseñado para evitar el peligro. Y para el cerebro, cualquier cambio grande es una amenaza. ¿Cuántas veces has dicho, desde mañana solo arriesgo el 1%? Desde mañana no más venganazas. Desde mañana solo opero en mi horario. Esas frases suenan bien, pero son demasiado grandes. El cerebro escucha una sola cosa. Cambia toda tu forma de vivir.
y activa el modo resistencia. ¿Lo conoces bien? Procrastinas, olvidas, te cansas, te irritas sin razón. Te convences de que esta vez es diferente para poder romper la regla. No porque seas débil, porque el sistema nervioso protege lo familiar, y lo familiar siempre le parece seguro al cerebro, aunque te esté arruinando. Por eso el Kaizen es poderoso, porque es tan pequeño que el cerebro no lo ve como una amenaza. Un sorbo de agua no merece resistencia. Levantarse 10 segundos no merece una rebelión. Reducir una operación no merece un motín. Pero esas cosas pequeñas, repetidas, empiezan a reescribir los circuitos del cerebro. Imagínalo así. Un mal hábito es como un camino de tierra recorrido miles de veces. Muy fácil de caminar, muy familiar. Un hábito nuevo, al principio, es como caminar entre hierba alta. Difícil, lento, incómodo. Pero cada vez que lo caminas, la hierba se aplasta un poco. Después de 30 veces aparece un sendero. Después de 100 veces es un camino nuevo. Y el cerebro empieza a preferirlo porque se vuelve familiar. Así cambia la identidad. No con promesas, con repetición. Marcos hizo un experimento sencillo durante 14 días. No intentó convertirse en un trader disciplinado. Solo hizo 3 cosas pequeñas. Después de cada pérdida, un sorbo de agua. Cada día, máximo 3 operaciones. Al cerrar la pantalla, escribir una sola línea en el diario. Una línea. No análisis profundo, no filosofía. Solo una frase. ¿Qué mantuve hoy? Al principio le pareció absurdo, demasiado simple para ser real. Pero al 6.º día pasó algo inesperado. Empezó a esperar ese momento de escribir la frase, porque por primera vez podía ver progreso, aunque fuera minúsculo. Día 1. Hoy no hice venganza después de la primera pérdida. Día 3. Hoy paré exactamente en 3 operaciones. Día 7. Hoy no moví el stop. Las victorias pequeñas crean dopamina limpia, no la dopamina de un gran beneficio, la dopamina del progreso. Y la dopamina del progreso dura más que la de la suerte. Ahí entendió Marcos por qué los traders se vuelven adictos al mercado. No es por el dinero, es por la dopamina. El precio se mueve, dopamina. Entrar en una operación, dopamina. Recuperar lo perdido, dopamina. Pero el Kaizen crea una fuente diferente, la dopamina del control. Y cuando empiezas a ser adicto a sentirte en control, empiezas a ser menos adicto a sentirte estimulado. Ese es el verdadero punto de inflexión, y es el que la mayoría de los traders nunca llegan a ver. Si quieres aplicar el Kaizen a tu trading ahora mismo, no lo compliques. 3 principios. 1. Elige un solo hábito, no 3, no 5. 1. 2. Hazlo tan pequeño que no puedas fallar. 3. Repítelo durante 14 días, sin optimizar, sin mejorar, sin añadir nada. Si sueles entrar sin plan, antes de cada entrada, cuenta despacio del 1 al 5. Si sueles vengar pérdidas, después de cada pérdida, levántate de la silla. Si sueles mover el stop, después de colocar el stop, haz una captura de pantalla. Estas cosas crean fricción, y una pequeña fricción es suficiente para romper un reflejo. El cambio no fracasa porque el método sea malo, fracasa porque los seres humanos odiamos la sensación de progreso lento. Vivimos en un mundo que ama lo rápido, lo explosivo, las transformaciones de 30 días. Pero el trading no recompensa la velocidad, recompensa al superviviente. Y sobrevivir siempre es lento. Ahora viene la parte que nadie te cuenta, el tropiezo real, el momento en que todo se decide de verdad. Marcos llevaba casi un mes de estabilidad cuando llegó esa tarde de jueves. El oro se volvió loco, velas largas sin parar, pullbacks superficiales, rupturas rápidas, el tipo de mercado que te arrastra aunque no quieras. Marcos perdió una pequeña operación. Se levantó, bebió agua, volvió al gráfico. El precio seguía corriendo. Y apareció la sensación, no tan fuerte como antes, pero ahí. Me lo estoy perdiendo. Si no entro, se va sin mí. Aguantó. Lo intentó. Pero una vela rompió el máximo con fuerza. Y en un momento, clicó. Sin plan, sin setup, solo reflejo. Esa operación perdió. Y entonces el ciclo antiguo volvió más rápido de lo que esperaba. Entró de nuevo, lote más grande. Tensión, respiración corta. En 40 minutos perdió lo que había construido en 2 semanas.
Pero el momento más peligroso no fue ese. Fue cuando apagó el ordenador. La voz familiar regresó. Sigo siendo el mismo. No puedo cambiar. Todo este Kaizen no sirve para nada. Ese es el momento más peligroso en el trading. No perder dinero. Perder la fe en ti mismo. Marcos se quedó quieto un buen rato. No reabrió el gráfico. No revisó las operaciones. No intentó recuperar nada. Solo se quedó ahí. Y recordó algo que su amigo le había dicho al principio. Vas a romper la disciplina. Marcos se fue a dormir temprano. Sin gráficos, sin noticias, sin intentar recuperar nada. A la mañana siguiente, la lucha empezó dentro de su cabeza. Tómate unos días. No quiero ver gráficos. Estoy cansado de esto. Pero recordó el Ganbaru. No necesitas hacer mucho. Solo lo mínimo para no perder el impulso. Abrió el ordenador. No operó. Solo abrió el gráfico. Solo miró. Eso fue todo. Al día siguiente, tomó una sola operación pequeña según el plan. Pequeña ganancia. Sin importancia. Pero pasó algo fundamental. Volvió. Y eso es lo que separa a un trader que madura de uno que se queda atascado para siempre. No el que nunca cae, el que vuelve más rápido. Marcos entendió algo que nunca había considerado antes. Cada vez que rompía la disciplina, se insultaba a sí mismo con fuerza. Soy un idiota. No tengo disciplina. No tengo futuro. Pensaba que la autocrítica dura lo haría mejorar. Pero la autocrítica solo le hacía querer esconderse. Y cuando se escondía, operaba al azar para escapar de ese sentimiento. Un ciclo. El Kaizen no usa la vergüenza como motivación. Usa el progreso pequeño. Y el progreso pequeño no necesita perfección. Solo necesita continuación. Marcos creó una norma nueva. Después de cada mal día de trading, no analizar inmediatamente. Solo escribir una frase. ¿Volví hoy? No cuánto gané. No qué tan correcto estuve. Solo, volví. Y descubrió una verdad extraña. El día que vuelves, siempre es el más difícil. Pero el segundo es un poco más fácil. Y el tercero, más fácil todavía. No porque el mercado se vuelva más fácil, sino porque rompiste la resistencia más grande de todas. Empezar de nuevo. Después de varios meses, Marcos miró atrás su historial, no las ganancias. Algo más importante. Las rachas de ruptura de disciplina eran más cortas. Antes, una ruptura lo arrastraba 3 o 4 días. Ahora era cuestión de horas. A veces solo una operación. Eso es el progreso real. No convertirte en otra persona. Convertirte en una versión que se destruye menos. Hay una fase que casi todos los traders atraviesan, pero muy pocos la reconocen como el punto de inflexión. Es cuando haces las mismas cosas de antes, pero la sensación interior es diferente. Marcos lo notó en una tarde completamente ordinaria. El mercado estaba lateral, falsas rupturas constantes, ese tipo de mercado lento y aburrido que antes era su peor enemigo. El aburrimiento es una emoción muy peligrosa en el trading. Te hace querer hacer algo, y el trading está ahí, a un clic de distancia. Marcos estuvo mirando el gráfico unos 20 minutos. No había setup claro, ninguna razón para entrar. Apareció el pensamiento familiar. Quizás solo pruebo con una pequeña operación. Lo reconoció. Ese pensamiento lo había arrastrado a cientos de operaciones sin sentido. Pero esta vez algo fue diferente. Lo observó pasar, como quien ve una nube en el cielo, sin luchar contra él, sin insultarse, sin intentar ser disciplinado, solo sin reaccionar. Y unos minutos después, ese pensamiento desapareció solo. Marcos se quedó un momento sorprendido. No había ganado una gran batalla. Simplemente no había reaccionado.
Y eso fue suficiente. Ahí entendió que algo dentro de él había cambiado. Antes la disciplina era una guerra. Ahora era el estado por defecto. No siempre, pero cada vez con más frecuencia. Eso es cuando empieza a cambiar la identidad. Un psicólogo dijo algo que vale la pena recordar. Las personas no actúan según sus objetivos. Actúan según su identidad. Si crees que eres alguien que rompe la disciplina, encontrarás la manera de romperla, aunque no quieras. Si empiezas a creer que eres alguien que cumple promesas pequeñas, encontrarás la manera de cumplirlas, aunque nadie te esté mirando. La identidad no cambia con afirmaciones, cambia con evidencia. Cada vez que Marcos se levantó después de una pérdida, apareció una pequeña prueba. Cada vez que paró en 3 operaciones, otra prueba. Cada vez que volvió después de un mal día, más pruebas. Pruebas pequeñas que reescribieron en silencio la historia que se contaba a sí mismo. Soy alguien que vuelve. Soy alguien que cumple reglas pequeñas. Soy alguien que no se rinde. No necesitó decirlo en voz alta. No necesitó repetirlo como mantra. Solo lo repitió con comportamiento. Y un día esos comportamientos se volvieron tan naturales como lavarse los dientes. No necesitas motivación para lavarte los dientes. No necesitas fuerza de voluntad para vestirte. No necesitas obligarte a beber cuando tienes sed, porque eso es quien eres. La disciplina en el trading puede volverse así también, no forzándola, construyéndola, un ladrillo a la vez. Marcos notó además que el cambio se extendió más allá de los gráficos. Era menos reactivo en el tráfico, menos impulsivo cuando alguien le decía algo que no le gustaba, menos apresurado en decisiones importantes. Y entendió algo profundo. El Kaizen no es un método de trading, es una forma de vivir. El trading es simplemente donde se ve con más claridad, porque el mercado te refleja con una honestidad brutal. Si vas con prisa, te muestra tu prisa. Si eres codicioso, te muestra tu codicia. Si te falta paciencia, te muestra exactamente cuánta te falta. Pero si cambias, también te refleja eso, no de inmediato. Pero con el tiempo, de forma muy clara. Marcos no se convirtió en un trader perfecto. Seguía teniendo malos días. Seguía cometiendo errores. Todavía a veces entraba antes de tiempo o salía antes de tiempo. Pero una cosa había desaparecido. Las espirales largas de autodestrucción. Ya no caía en bucles de varios días. Tropezaba y volvía. Y en el trading eso ya es una ventaja enorme. Porque el mercado no te destruye en una operación. Te destruye en una cadena de pérdidas de control. Y el Kaizen corta esa cadena. Hay una verdad que la mayoría de los traders solo entienden después de muchos años. No después de una mala operación. No después de una semana difícil. Después de mirar atrás y darse cuenta de que su cuenta no fue destruida por una gran decisión. Fue destruida por cientos de decisiones pequeñas repetidas cada día. Una entrada por aburrimiento. Un stop movido por miedo. Una venganza por rabia. Un lote aumentado para recuperar más rápido. Cada una era muy pequeña, tan pequeña que en el momento pensabas, esta vez está bien. Pero esas decisiones pequeñas construyen lo que eres en el trading. Y lo contrario también es cierto. No te conviertes en un trader disciplinado en un día. Te conviertes en uno a través de acciones pequeñas repetidas tanto tiempo que se vuelven instinto. Nadie lo ve, nadie aplaude. Nadie sabe que acabas de rechazar una entrada aleatoria. Nadie sabe que paraste en el momento correcto. Pero esos momentos que nadie ve forman lo que realmente eres. Hay una imagen simple que si la recuerdas te va a ayudar mucho. Imagina 2 barcos saliendo del puerto desde el mismo punto de partida. Uno sale con una desviación de un solo grado. 1 grado. En una hora nadie ve la diferencia. En un día todavía no está claro. Pero después de varios meses, están en 2 océanos completamente distintos. El trading funciona igual. No necesitas cambiar toda tu vida hoy. Solo necesitas girar 1 grado en la dirección correcta. Una acción pequeña, una regla pequeña, una promesa pequeña que cumples. Y mañana, un paso más. Hasta que un día mires atrás y te des cuenta de que no fue que venciste al mercado. Fue que dejaste de destruirte a ti mismo. Esa es la verdadera victoria. Porque el mercado no recompensa al más inteligente, no recompensa al mejor analista.
El mercado recompensa al que dura suficiente tiempo para que el progreso pequeño se acumule en una fortaleza grande. Antes de terminar, quiero que hagas una sola cosa, sin grandes planes, sin cambiar 10 cosas a la vez. Solo responde una pregunta en voz alta o escríbela en un papel. ¿Cuál es el cambio más pequeño que puedes empezar mañana? Tan pequeño que no tengas excusa para no hacerlo. Cuenta 5 segundos antes de entrar. Levántate después de cada pérdida. Para en 3 operaciones. Escribe una línea en el diario. Solo una cosa. Y hazla durante 14 días. Sin optimizar, sin mejorar, sin añadir. Solo repetición. Porque el cambio real no viene de la motivación. Viene de la repetición. Si has llegado hasta aquí, significa que no solo quieres ganar dinero con el trading. Quieres convertirte en una persona diferente. Más tranquila, más paciente. Una persona que se destruye menos. Eso es absolutamente posible. No de la noche a la mañana, pero paso a paso. Así que antes de cerrar este vídeo, comprométete contigo mismo con una cosa pequeña, solo una, y empieza mañana. Porque el trader que siempre quisiste ser no nació con disciplina, la construyó, con decisiones pequeñas que en su momento parecían no importar. Y lo mismo puedes hacer tú.